Jesús, Jesús. Paz de Cristo, Dios te bendiga. Bienvenidos al Discipulado Online. Hoy vamos a continuar con el tema llamado la Biblia. Amén. La Biblia. Vamos a empezar por el significado de qué significa Biblia y cómo es que podemos confirmar la veracidad de la misma. Amén. ¿Por qué? Porque es fundamental. Todo cristiano, para su camino que va a empezar a recorrer, va a hacer uso de la Biblia. Pero el día de hoy quiero que entiendas cómo es que la Biblia es el libro más seguro al cual tú puedes poner tus ojos para obtener la fe que necesitas. Amén. En Cristo Jesús. Bueno, la Biblia es el libro que el Señor nos dejó para poder conocerlo, para poder entender lo que Él nos pide y las cosas que van a suceder. Amén. Sin embargo, muchos suelen, y si tú eres uno de ellos, yo te animo hoy, quédate para que podamos ver y comprender que la Biblia realmente no es un libro hecho por hombres, porque muchos argumentan eso, que es un libro que son los hombres quienes lo pusieron, que tiene poquito de la palabra de Dios y mucho de hombres. Vamos a hablar acerca de la Biblia, acerca de lo que son los libros deuterocanónicos o apócrifos, cómo identificar una Biblia con estos libros y si es bueno o malo. Amén. Bueno, pero comencemos por el principio. Primero que nada, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, Biblia significa libro o libro de libros. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la Biblia y vas al índice, vas a ver que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Esto significa, testamento significa pacto, antiguo pacto, nuevo pacto. Luego vamos a hablar acerca de esta parte de la Biblia. Sin embargo, lo que quiero denotar el día de hoy es de que cuando tú abres la Biblia y empiezas a ver que tiene libro de Génesis, libro de Éxodo, libro de Deuteronomio, y vas leyendo, esos son libros, es un libro que está formado por diferentes libros. Esto es algo sorprendente. ¿Por qué? Entendemos que toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Y eso está en la Biblia. Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Ciertamente, hombres en el pasado, hace mucho tiempo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza? ¿Con qué libro empieza la Biblia? Con Génesis, ¿verdad? Que significa comienzo, inicio. Bueno, ¿cómo comenzó todo? En ese libro Dios nos enseña cómo comenzó todo. Como hablamos en videos pasados, el hombre que Dios utilizó para escribir las palabras que Dios fue dando fue Moisés. Amén. Fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, no fue por la humanidad de Moisés, ni por la mentalidad humana, ni la sabiduría de Moisés, sino que Dios le fue hablando a Moisés y revelándole todos los misterios de cómo fue la creación, enseñándole todo lo que había pasado inclusive antes de que Moisés naciera, todo lo que iba a acontecer, todo lo que estaba aconteciendo, ¿no? Entonces, son palabras fieles que Dios nos ha dejado. Y estos libros que fueron escritos, por ejemplo, cuando murió Moisés y continuó Josué y después pasan los siguientes libros y libros, no fue, déjame decirte, no fue instantáneo. No fue que vivieran contemporáneamente y se pasaran la batuta, no. Esto es algo sorprendente, sino que pasaron cientos de años entre uno y otro, un libro y otro que fue escrito, y son personas que no se conocieron realmente. Sin embargo, Dios es el mismo, el que inspiró toda la palabra. Y dado ese tiempo, después de 300 años, se escribe otro nuevo libro de la lista conforme iba pasando el tiempo. Y el siguiente persona, varón que utilizó el Señor, empezó a escribir. Amén. Por eso vemos que existe el libro de Daniel. Daniel fue un profeta que Dios utilizó para escribir ese libro. Amós es otro libro. Habacuc. O sea, son diferentes personas. Sin embargo, la palabra del Señor, el Señor fue el que dio esa palabra. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que la Biblia
nos enseña a que hay certeza en las palabras que están escritas. Y lo asombroso que hoy día podemos confirmar que ciertamente era cierto, y es cierto lo que está escrito. Amén. Y vamos a entender cómo en la Biblia hay secretos que hace mucho tiempo, hoy día la ciencia está avanzada, ¿verdad? Y podemos entender cuestiones tecnológicas, científicas, pero hace 1000 años, es más, menos, 500 años, te lo dejo en 500 años, realmente no sabíamos muchas cosas. La ciencia no había avanzado tanto, y apenas en 100 años para acá, 200 para acá, fue que empezó a haber un auge de conocimiento. Sin embargo, antes no se conocía. Pero ¿qué crees? La Biblia, desde hace más de 1000 años, ya el Señor lo había escrito. De hecho, lleva alrededor de 6000 años la Biblia. Y son cosas que apenas el ser humano, por su ciencia, empieza a darse cuenta que la palabra tenía razón. Y vamos a ver algunos ejemplos. En Job 38, 22 al 23 dice la palabra del Señor: ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla? Este versículo nos dice mucho. Antes no existían los microscopios, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hace mucho tiempo, hace alrededor de 5000 años, puso a escribir a una persona estas palabras, a Job, y nos revela que en la nieve hay misterios. Dice aquí la palabra del Señor, que has visto, lo dice en forma de pregunta: ¿has visto tú en la nieve los misterios de la nieve? ¿Por qué? Si hoy día ya está comprobado, lo pueden buscar. Hay copos de nieve en los cuales, cuando los observas con un microscopio, vas viendo que tienen figuras geométricas exactamente iguales, con figuras hermosas. Es un misterio, era algo que no se sabía, que no comprendían que existía, porque al ojo humano no es posible ver. Sin embargo, Dios lo reveló en su palabra, y eso es algo que la Biblia confirma su veracidad. Ahora bien, avancemos a un poco más. Otro ejemplo, Isaías 40, 22. Dice la palabra del Señor: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Wow! Aquí el Señor nos revela dos cosas sorprendentes. Primero, dice que la tierra es redonda. La tierra es redonda. Antes las personas sabían bien, y si no, pueden investigarlo, creían que la tierra era plana, y que si te ibas al final del mar, te ibas a caer, ¿no? Antes se creía eso. Pero mucho antes, el Señor ya había revelado la verdad de la forma de la tierra, que la tierra es redonda. La tierra es redonda, y esto es algo que el Señor nos lo reveló como un misterio en el libro de Isaías. Amén. No fue Isaías, no fue Job, es Dios quien les dio la revelación. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Si nos vamos al libro igual de Salmos, es en Salmos 104:2. Dice la palabra del Señor: El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí la palabra del Señor nos enseña que los cielos son recorridos como una cortina, y también como vimos en el libro de Isaías, que está en expansión los cielos, que expande los cielos. ¿Qué significa esto? El Señor ya estaba revelando que el universo constantemente está en crecimiento, va creciendo, no para. Y esto los científicos hoy lo han comprobado. Antes que el ser humano pudiera salir de la Tierra con una nave espacial y verificar que la Tierra es redonda, y antes de que el humano pudiera salir y verificar con datos científicos que el universo se está expandiendo, Dios ya había dado el conocimiento. Amén.
es algo que debería dejarnos a preguntar en un instante. ¿Cómo alguien podía haber sabido que la Tierra es redonda si el ser humano no podía salir del planeta Tierra y ver por fuera la magnitud y la forma de la Tierra? ¿Cómo alguien iba a poder saber que el universo está constantemente en crecimiento? ¿Cómo? Bueno, es Dios. Es Dios quien lo sabe todo. Él fue el que hizo la creación. Y Él nos lo deja revelar a través de su palabra. Y así como estas cosas, hay muchísimas cosas que el Señor revela a las personas. Yo sé que hay un gran engaño de Satanás que dice: no leas la Biblia, porque si la lees te vas a volver loco. Pero no, déjame decirte, no es que te vuelvas loco, al contrario, sino que el enemigo sabe que si tú lees la Biblia vas a ser libre, porque dice la palabra: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la mentira del maligno. El diablo solamente vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Pero para que tú puedas tener esa vida necesitas leer la Biblia. La Biblia no te va a volver loco, al contrario, te va a ayudar a conocer a Dios. Yo te animo, toma una Biblia, empieza a leerla. Sin embargo, me gustaría comentar ahora lo que es los libros apócrifos y deuterocanónicos, ¿va? ¿Por qué? Les voy a poner una alegoría. Si tú estuvieras enfermo de una gripe, ¿no? Una enfermedad, y te tienen que vacunar, y te dice el doctor: bueno, mira, en mi mano izquierda tengo la cura, te vas a curar en un día, pero tiene 10 mililitros de ácido muriático. Y en su mano derecha dice: aquí tengo otra con la cura, y solamente la cura, nada más. ¿Cuál quieres que te ponga? Todos diríamos sin duda, ¿verdad? Oye, pues dame la que no tiene el ácido muriático. Oye, pues que esos 10 mililitros de ácido me van a matar. Porque aunque tiene la cura, ciertamente también me va a matar porque tiene ácido y me va a quemar por dentro. No, dame la que tiene solamente el antídoto. Bueno, es igual. La palabra del Señor tiene la cura para darte salvación, para darte vida eterna. Sin embargo, tienes que tener cuidado, porque existen libros que son deuterocanónicos o apócrifos, que significan simplemente y sencillamente sin confirmación. ¿Por qué sin confirmación? Porque son libros que no están confirmados que realmente hayan sido inspirados por Dios. ¿Cómo es que se sabe que un libro viene inspirado por Dios o no? Bueno, simple y sencillamente, cuando la palabra se contradice a sí misma, no viene de Dios. Dios no te va a decir en una parte: oye, bueno, no hagas hechicería, ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Y por otra parte te va a decir: oye, no, te necesitas sacar un pescado del agua, sacarle las entrañas, quemarlo a las brasas, y con ese humo se van a ir los demonios. No, porque en la palabra dice, ¿verdad?, que solamente en el nombre de Jesús salen los demonios. ¿A qué vamos con esto? Son ejemplos de cosas que dicen estos libros apócrifos, tales como lo que es el libro de la sabiduría, el libro de Enoch. Eso que te acabo de comentar realmente es algo que está escrito en estos libros. El Evangelio de Dios dice, en el Evangelio dice que solamente en el nombre de Jesús salen los demonios. Muchas veces Jesús mismo los reprendió y salieron los demonios. Sin embargo, los libros deuterocanónicos o apócrifos te dicen: no, si tú cortas un pescado, lo sacas del mar, quemas sus entrañas, su cuerpo, con ese humo se van a ir los demonios. Pero eso es un rito satánico, es un paso a paso que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces se está contradiciendo la palabra. En otro ejemplo, estos libros deuterocanónicos te dicen que Eva no fue la primera mujer, sino que hubo una antes, ¿no?, la cual fue desechada por Dios porque hizo algo malo. Eso es una aberración que cuentan estos libros sin confirmación, tales como el libro de Enoch. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay versiones que
Una cosa muy diferente es la versión de la Biblia y otra cosa que tenga los libros apócrifos. Existen muchas versiones, por ejemplo, Reina Valera, la del Oso, Nueva Traducción Viviente, ¿no? Son Biblias que no tienen libros apócrifos, son diferentes formas de traducir la Biblia, sin embargo, tienen los mismos libros. Pero los libros apócrifos generalmente tienen estos libros que les comento, que es el de sabiduría, ese es apócrifo, el de Enoch. Hay que tener mucho cuidado con esos libros. Yo lo que les puedo decir es, todo esto que les comento, igual Dios les puede dar el discernimiento y la confirmación de que algo no suena bien. Familiares míos, yo hablando de esto, ellos me comentaban lo mismo, decían, oye, es que está medio raro porque luego salen cosas medio raras. Y hablando yo con ellos les dije, bueno, lo que pasa es de que son libros apócrifos, por eso es de que están raros. ¿Por qué? Porque te están contradiciendo con la misma palabra. El enemigo lo que quiere es confundir, porque sabe que no ha podido destruir la Biblia. Lo intentó hacer. ¿Han escuchado alguna vez de Hitler? Hitler hace mucho tiempo intentó destruir la Biblia. ¿Por qué? Porque Hitler lamentablemente era usado por el enemigo para querer ir en contra del pueblo amado de Dios, que son los judíos, los israelitas. Y quiso también destruir la Biblia. Hitler iba buscando en las ciudades que conquistaba los libros que tenían y los quemaba, incluyendo las Biblias. ¿Por qué? ¿Y por qué se enfocó en ir en contra de los judíos? Porque los judíos son el pueblo amado de Israel, de Dios. Entonces yo lo que les puedo decir aquí es, la Biblia personas han intentado, mejor dicho, destruir la Biblia. Sin embargo, Dios no lo ha permitido. Yo he visto noticias sorprendentes en las cuales un edificio se quemó completo, nada quedó, nada sobrevivió, todo estaba calcinado por el fuego. Pero había una sección de un cuarto donde estaban Biblias literalmente completas. El fuego no las quemó. ¿Por qué? Porque Dios cuida su palabra. Dios nos permite que todavía tengamos su palabra para poder leerla. Va a llegar un tiempo en el cual las personas van a querer oír la sana doctrina y ya no van a poder. Probablemente cesen las Biblias. Hoy todavía es día aceptable. Yo te animo, busca una Biblia que no tenga libros apócrifos, que tú puedas leer diario, que tú leas diario, para que conozcas a Dios. La Biblia es el medio que Dios dejó para que tú lo conocieras, para que tú lo conozcas. Amén. Los libros, muchos creen que los libros ya es cosa del pasado, ¿no? A mí en lo personal me gusta lo digital, pero déjame decirte, para leer la Biblia no hay nada mejor que algo físico. No hay nada mejor que una Biblia física. Amén. El Señor nos dejó su palabra para escudriñarla, para tomar ese tiempo para conocerlo. Ahí Dios te va a hablar. Si tú alguna vez has dicho, es que a mí yo no siento que Dios me hable, yo te pregunto, ¿y ya leíste la Biblia? Bueno, yo te animo. Si quieres que Dios te hable, empieza a leer la Biblia y ahí Dios te va a hablar. Amén. Continuando un poco con lo que es el tema del día de hoy. Isaías 45. Ahí hay una profecía asombrosa, pero para eso hay que entender qué significa la palabra profecía. ¿Qué es una profecía? Bueno, profecía es un suceso, un hecho, un acontecimiento que todavía no ocurre, pero que va a ocurrir. Están profetizando, pero no por su carne, sino porque Dios les dijo que lo hicieran. Hay profecías que en el tiempo de que fueron escritas todavía no ocurrían, sino que en un futuro iban a ocurrir. ¿Y qué creen? Así pasó. Hay ejemplos en los cuales la Biblia nos deja, por ejemplo, aquí en Isaías 45, dice la palabra del Señor: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas,
y las puertas no se cerrarán. Aquí el profeta Isaías estaba escribiendo el nombre, literalmente el nombre de un rey. Pero Isaías no sabía que era rey, primera, y segunda, ni lo conocía, todavía ni nacía ese rey, porque era un rey que iba a empezar a gobernar 200 años en el futuro. Muere Isaías, ni siquiera lo conoció, pero escribió de él, porque Dios le dijo que lo escribiera. Pasan 200 años y aparece el rey Ciro. Está el pueblo de Israel en Babilonia, cautivo, y viene un rey llamado Ciro y quita al que estaba oprimiendo al pueblo de Israel y liberta a su pueblo. Amén. Fue una profecía que nadie podía imaginar que sucedería, y con esa exactitud. Dios conoce el futuro. Dios conoce el final desde el principio. Tal vez tú y yo no conocemos qué va a pasar el día de mañana, pero Dios ya conoce quién le va a aceptar, quién le va a buscar, quién va a leer la Biblia, quién va a aceptarlo, quién va a estar con Él eternamente. Él ya lo sabe. Pero esto es algo muy importante. Una vez hablando con una persona, él me dijo, muy triste. Yo estaba hablando del Evangelio con él y él me dijo, no, pues yo no creo ser elegido de Dios. Solamente es Dios el que quiera a Dios, porque Él dice que ya sabe quién le va a aceptar y quién no. Y en ese momento me entró nostalgia. Pasando el tiempo, el Señor me hizo entender que Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Él ya conoce el final porque Él conoce el futuro, pero no porque conozca el futuro significa que Él haya desechado a los que no aceptaron. Él ya sabe quién le va a aceptar y quién no. Pero no significa, por eso, que tú no tengas alguna alternativa, no. Tú tienes una decisión. Es tu decisión el día de hoy, hacer caso y decir, yo creo a la veracidad de la palabra. Creo que realmente es Dios quien la inspiró y es Dios quien me va a hablar en ella. Y la voy a leer. Y me voy a esforzar para seguir ese camino estrecho para llegar a Él. Porque creo que hay vida eterna, así como Él me dice que hay. Yo lo creo. Entonces, pero no significa que seas desechado. Depende de ti. Eso depende de cada uno de nosotros. El que quiera tomar su cruz y seguir a Cristo, Dios le va a ayudar. El que no quiera intentarlo, Dios lo va a respetar, no va a obligar a nadie. Pero Dios te ama y hoy te está diciendo, hijo, búscame, conóceme, lee mi palabra, empápate. Ahorita hay tiempo para que la leas. El día de mañana puede que ya no haya tiempo. Amén. Estamos viendo tiempos en los cuales el Evangelio está sufriendo mucho, en el aspecto de que las mismas autoridades ya están empezando a prohibir en algunos lugares que no se hable del Evangelio. Lugares como Irak, como Corea, como Afganistán. Si alguien se para ahí con una Biblia, lo matan. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la Biblia tiene poder, porque es inspirada por Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, los gobernantes, ahora sí que siendo influenciados por el enemigo, han prohibido la Biblia para que no se hable, porque esas personas quieren mantener controlado al pueblo, para que no sepan que son libres en Cristo Jesús, para que no sepan que hay una salvación. Pero hay esperanza y hay salvación. Somos afortunados de que en nuestro país podamos hablar del Evangelio, que en nuestro país podamos hablar de Cristo sin temor a persecución. Aprovechemos este tiempo que tenemos ahorita. Amén. La palabra del Señor nos insta que en la sangre, hay un versículo en la palabra que dice que en la sangre está la vida.
algo que también confirma la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Tú quítale a un animal una pata, va a vivir. Inclusive también a una persona que le cortan un brazo, vive. Vive sin una oreja, vive. Sin embargo, quítale toda la sangre. No le cortes nada, solamente quítale toda la sangre. ¿Vivirá? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que en la sangre está la vida. Necesitamos la sangre para poder vivir. Por eso Dios también demanda como mandamiento que no bebamos sangre. Yo sé que hay muchos lugares, yo cuando era pequeño me acuerdo que me decían que si tú tomabas sangre de toro, te daba fuerzas. En su momento me dio asco el comentario, ¿no? Y dije, ay, no se me antoja. Pero después pensé, bueno, pues, les dan fuerzas, órale. Pero hoy les puedo decir que entiendo que eso no se hace. Eso es aberración ante los ojos de Dios. No se debe tomar sangre, porque en la sangre está la vida. Y nosotros no debemos atentar contra la vida de nadie. Amén. Entonces, lamentablemente también por eso satánicos, personas que hacen brujería, he escuchado que utilizan la sangre para hacer cosas de santería de sus pactos satánicos. ¿Por qué? Porque es algo que agrede al evangelio, porque están en contra del evangelio. Y si hay una persona que practica hechicería, brujería, que está viendo este video, yo te animo. Ven a Cristo. Cristo te ama. Si tú te arrepientes de tus pecados hoy, Dios te puede dar vida eterna. Dios te ama. Dios te conoce. No hay barrera que Dios no pueda quitar. Si tú te arrepientes de corazón y vienes a Cristo, Cristo te perdona. Cristo te perdona y te hace nueva criatura. Amén. Para continuar y para finalizar, me gustaría comentarles que la Biblia se entiende con discernimiento, que Dios te da el entendimiento. Les quiero dar un pequeño testimonio. Yo hace 20 años, no exageré mucho, como unos 10 años, yo intenté leer la Biblia. ¿Y qué creen? No le entendí nada. Intenté leer y vi una palabra y me confundió mucho, después otra y me confundió mucho y después me dolió la cabeza y dije, no, ya no lo voy a leer. Y la cerré. Pero cuando tú te dispones de corazón a querer buscar a Dios y le pides a Dios que te ayude a entenderla, muy importante, pídele a Dios que te ayude a entender su palabra. Dile, ayúdame a entender, abre mi entendimiento y Dios te va a ayudar a entenderla. No es con sabiduría humana, no es con entendimiento de hombre, sino es con sabiduría de Dios. Pídele a Dios y Dios te va a dar sabiduría para entender sus palabras. Amén. El Señor quiere que todos conozcan su palabra. Dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante tener conocimiento. Y no es el conocimiento de una carrera, no es el conocimiento de algo secular, sino que es el conocimiento de la palabra de Dios, para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. Amén. La palabra es viva y eficaz. Es importante conocer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Para finalizar, me gustaría terminar con la escritura de Apocalipsis 1:3. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí dice la palabra bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado es dichoso, gozoso. Gózate. De los que leen y oyen. Ahorita estás escuchando, pero también te animo, lee. Lee las palabras del libro de la Biblia, porque cuando tú lees vas a entender más cosas
que Dios te está diciendo que tanto que van a pasar, porque todavía faltan cosas. Ahorita vimos en este video algunas profecías que ya pasaron, ¿verdad? Como lo de Isaías. Sin embargo, ¿qué crees? Todavía hay muchas profecías que faltan por cumplirse. Muchas palabras que están a punto de ocurrir en tu tiempo y en el mío. Amén, que nuestros ojos lo van a ver. Y tú te vas a impresionar de ver cómo lo que tú leas va a ocurrir. Amén. La palabra se va a cumplir toda, hasta la última tilde. El Señor quiere que estemos alertas, que estemos prestos, porque hay vida eterna al conocer estas palabras. Amén. La palabra del Señor nos enseña. Por último, me gustaría terminar con esto. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Daniel 12:4. Dice la palabra: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjense qué increíble. Aquí el Señor nos dice que le dijo al profeta Daniel que escribiera que en el tiempo del fin, muy importante, el tiempo del fin, cuando ya esté a punto de acabar todo, la ciencia aumentaría mucho y que estarían las personas corriendo de aquí para allá. El Señor me hizo entender que con la palabra que dice que estarían corriendo de aquí para allá, es la manera en la cual estamos hoy día. Hoy cuando iba yo manejando, vi como coches, pero parece que centenas, ¿no?, de coches, cientos de coches, van hacia una dirección y después ves otro ciento para acá y otro ciento para acá. Y hablando de una ciudad, y ahora chécalo a nivel país y chécalo a nivel mundial, hasta en aviones uno está trasladándose de país en país. Hoy estamos así, esta palabra ya se está cumpliendo ante nuestros ojos. Fue escrita antes de que existiera un automóvil. No había manera de que alguien ni siquiera conocía la palabra automóvil. Fue hace más de 2000 años. Fue Dios quien dio la revelación, y también dice que la ciencia aumentaría mucho. Fíjate cómo la ciencia ha aumentado. No sé si te acuerdas de mis tiempos, si seas contemporáneo en mis tiempos. Yo hace, ¿qué serán? 25 años. Me acuerdo, los celulares que había eran literalmente tabiques, ¿no? O sea, grandísimos. No tenían touch, no tenían pantalla, no tenían wifi. Realmente la ciencia ha aumentado a nivel abismal. La ciencia ha aumentado de gran manera. Y hay mucha ciencia, muchas cosas que te aseguro que ya están creadas, que aún no dejan conocernos, que el pueblo conozca, pero ya están creadas. Hay mucha inteligencia, la inteligencia artificial, cómo los drones pueden monitorear ciudades, ¿no? Cómo puedes hacer imágenes con 3D que se ve que está saliendo de la pantalla algo. La ciencia ha aumentado bastante. La ciencia está en un auge, pero esto es una señal del fin de los tiempos, porque el Señor nos dice que en el fin de los tiempos la ciencia se aumentaría mucho. Estamos viviendo tiempos decisivos. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba para seguir a Cristo. El tiempo se acaba para prepararse. Yo te animo, no quites el dedo del renglón, no desistas. Continúa adelante. Sigue leyendo la palabra de Dios. Busca una Biblia. Si no tienes una, compra una. Amén. Hasta el hábito de leer la Biblia. Yo te animo y yo te puedo testificar que cuando tú empiezas a leer la Biblia, te da un hambre espiritual de querer conocer más y más y más y más, porque te va enamorando más y más la palabra. Te das cuenta de tantas cosas que nunca te habías puesto a pensar. Ahorita vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Pero déjame decirte, no son todos. Faltan muchísimos. Y todos están escritos esperándote a que tú los leas. Amén. La Biblia es el único libro que tú tienes al lado al autor y le puedes preguntar. Tú puedes ir a cualquier libro secular, lo escribió un hombre, pero lo escribió Dios. Y si tú tienes alguna duda, basta con que cierres la puerta de tu cuarto, dobles rodillas y le preguntes a Dios: Dios,
no entiendo esta parte. ¿A qué te refieres? ¿O qué me quieres decir con esta parte, Señor? Y Dios te va a contestar. Amén. En el camino, mientras vayas caminando con Cristo, vas a empezar a ir desarrollando oído espiritual y entender lo que Dios te responde. Amén. Para finalizar, vamos a orar. Me gustaría orar para orar por ti, para que Dios te fortalezca, te ayude, te ayude a continuar en el camino y en este discipulado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos permitiste, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de entender la veracidad de la Biblia, con hechos históricos, Señor, con hechos científicos. Padre amado, Señor Jesús, yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que están viendo este video, para que por favor, Señor Jesús, seas tú dándoles la fuerza, el discernimiento para entender tu palabra, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre mío. Por favor, Señor Jesús, despierta hambre espiritual en ellos, Padre mío, para que haya, Señor, de continuo, Señor, anhelo de querer leer la Biblia, Señor. Por favor, Padre mío, yo te ruego, Señor, ayúdales para que ellos puedan, Señor, guía sus pasos para que ellos puedan, Señor, adquirir una Biblia, Señor, que tenga, Señor, los libros correctos, Señor, que no tenga libros apócrifos. Yo te ruego, por favor, Señor Jesús, ayúdalos, Padre mío, para que ninguno, Señor, se desvíe, sino que continúen, Señor. Ayúdales, por favor, Padre mío. Dales el querer como el hacer, Señor. Quita todo estorbo del maligno, Señor. Si quiere ponerle sueño, Señor, cuando estén queriendo leer la Biblia, por favor, Padre mío, ayúdalos a aprender a reprender, Señor, al maligno, para que éste no les ponga sueño, para que éste no les ponga trabas, para que no haya llamadas entrantes, Señor, que prohíban su lectura, ni tampoco accidentes, Señor, en su casa. Yo te ruego, Señor Jesús, por cada uno de ellos, Señor, para que haya un cerco de protección espiritual, para que ellos puedan leer tu palabra sin ninguna oposición, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, toda la gloria y honra es tuya. Gracias por tu palabra, Señor, que sabemos que ha costado sangre, Señor, sangre de tus profetas, sangre de tus siervos y siervas. Padre amado, yo te ruego, Señor Jesús, por favor, para que tu palabra sea viva en nosotros. Bendito sea tu nombre y alabado sea, Señor. Por favor, Padre mío, ayúdanos a estar listos, Señor, para cuando tú vengas, Padre amado, para que el propósito que tienes para con nosotros se cumpla. Gracias, Dios. En el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua HaMashiach, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Gracias, Señor. El mundo fundaste,